Información, análisis y opinión. Punto por punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto. Hoy es el sábado 27 de junio del 2020. Gracias por estar con nosotros. El martes nos despertó la realidad, una nueva realidad, un microscópico virus ha puesto en vulnerabilidad a todo el mundo, pero en México y sobre todo en algunas regiones de nuestro país, incluyendo Morelos, nos recordó que también la madre naturaleza tiene lo suyo y que en cualquier momento pues puede hacerse presente y hacernos vulnerables a todos nosotros. El Ayuntamiento de Cuernavaca esta semana declaró su insolvencia. También de este tema vamos a hablar y de otros muchos más con mi amigo y compañero de conducción, Andrés Lagunas Morales. Te saludo con mucho gusto, Andrés. Muchas gracias, Javier. Un placer saludar a toda la gente que nos hace el favor de vernos y escucharnos. Oye, y también, pues más adelante vamos a brevemente a comentar nuestra conferencia Turbulencia 2020, los impactos de la pandemia en México, qué viene en el tema económico financiero para nuestro país, qué viene para el proceso electoral, con la conferencia que nos hizo favor de brindar vía remota el licenciado Eric Guerrero Rosas. Usted lo conoce como un experto, un centrado y objetivo analista político y financiero. Estuvo con nosotros y con una gran cantidad de participantes a través de una videoconferencia en el marco de nuestro 13 aniversario de Punto por Punto, un compromiso que teníamos pendiente desde el mes de marzo de manera presencial y que dejamos pendiente justamente por la pandemia. Decidimos no esperar más, escuchar sus análisis puntuales y lo hicimos de manera remota este viernes, Andrés. A propósito del 13 aniversario de Punto por Punto, que ya sabe usted que Punto por Punto pues ha lanzado este tipo de conferencias, este tipo de incluso algunos diplomados, algunos talleres. Hoy esta conferencia en el marco del 13 aniversario que fue en marzo, Javier, pero que no se pudo festejar debidamente por el inicio de la pandemia. Así es que, pues agenda cumplida, muchas felicidades a, pues obviamente Javier Pineda, su servidor, todo el equipo de Punto por Punto, la licenciada Franco, todos nosotros, pero principalmente a quienes tomaron la conferencia, Javier, porque decía yo en la presentación, las redes sociales, las plataformas digitales rompieron el monopolio de la comunicación política que ciertamente teníamos los periodistas, pero que ahora nos obliga a todos pues informarnos más adecuadamente, analizar, tomar este tipo de conferencias, este tipo de pláticas para que cuando estamos ejerciendo nuestra libertad a expresarnos, lo hagamos con conocimiento de causa. Bien, bueno, pues también vamos a platicar de este regreso ya a la actividad económica que se dio esta semana en Cuernavaca, en Cuautla también, y vamos a analizar este debate, esta polémica que se abrió justamente por el banderazo de salida que dio en Cuernavaca, en la capital de Morelos, Antonio Villalobos Adán, mientras que Morelos sigue en semáforo rojo y las autoridades estatales diciendo no, todavía no. Bueno, en Cuernavaca, en varios municipios, en Cuautla, los presidentes municipales, claro, bajo su autonomía municipal, dijeron vámonos, de eso vamos a platicar y también vamos a hablar también de otro tema interesante, el morelense Rabín Salazar, que era el director de Bienestar, del Banco de Bienestar, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue designado esta semana subsecretario de Gobernación y allí pues las visiones que se abrieron en torno a este tema. Pero si te parece, Andrés, vámonos, como decimos, punto por punto. Mira, vamos a arrancar con Cuernavaca porque el municipio está mal, desde hace años, todo el mundo lo sabemos, que económicamente la ciudad está muy mal, en la prestación de servicios se refleja en su infraestructura urbana, pero el presidente municipal, Antonio Villalobos, en una sesión de cabildo este pasado jueves, le pide a los regidores que le apoyen en una propuesta para aprobar un documento de insolvencia financiera.
El ayuntamiento, ya me explicó Jesús Martínez Dorantes, el regidor del PAN y de la Comisión de Hacienda, el ayuntamiento no puede ser declarado en quiebra, pero sí se hace este documento de insolvencia para defenderse jurídicamente, porque ahorita no hay tribunales, y lo explicó el propio Antonio Villalobos, y por lo mismo el ayuntamiento no está siendo objeto de demandas y de embargos, pero en cuanto abran los tribunales, ellos ya están esperando una serie de demandas, embargos y situaciones graves para la administración municipal. ¿Fue un error? ¿Fue un acierto? Javier, hay todo tipo de reacciones. Para mí fue una de las acciones más desesperadas, más desafortunadas y equivocadas del presidente municipal de Cuernavaca. Oye, bueno, pues sí, hay que leer todo el contexto, hay que ver los antecedentes también, porque muchas veces reaccionamos ante una decisión de una figura gubernamental y solamente analizamos el momento. Y es conveniente siempre analizar en qué contexto se dan esas decisiones, cuáles son los antecedentes históricos, porque habría que entender por qué se toman esas decisiones y además cuáles van a ser las consecuencias. En este caso, yo me sumo y estoy de acuerdo contigo en que el gobierno municipal de Cuernavaca lleva 4 o 5 trienios, si no es que más, de saqueos, de malas administraciones, de decisiones equivocadas, y que hoy, bueno, pues ya ponen un momento complicado a la actual administración de Antonio Villalobos Adán. No digo que él no tenga sus propios errores, los tiene, y muchos, y todo el mundo lo sabemos, pero también hay que admitir que venimos de una histórica, errática toma de decisiones por parte de presidentes municipales, desde quizá Sergio Estrada Cajigal, cuando se empezaron a aumentar los espacios de poder, la burocracia, los sueldos, y las administraciones que siguieron, las del PAN y luego las del PRI, la deuda de 600 millones de pesos que contrajo Manuel Martínez Garrigós, y yo siempre he dicho que, bueno, eran necesarias para poder llevar a cabo algunas obras. Sin embargo, pues yo he criticado, por ejemplo, en el caso de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Andrés, como el rector Vera endeudó a la universidad cuando no se tenía la capacidad, pues, para hacer frente, y creo que a lo mejor ese era el caso de Cuernavaca en el tiempo de Manuel Martínez de Garrigós. En fin, que el tema es que ya está ahogada la administración municipal. Toño Villalobos vino a darle la puntilla a una ciudad que ya estaba en quiebra, ciertamente, pero yo voy a poner un ejemplo, Javier. La administración pasada, había un financiero experimentado como Alejandro Villarreal Gasca, y por supuesto que tenía problemas gravísimos la ciudad. La mantuvo a flote, pero porque Alejandro Villarreal Gasca traía 15 años de experiencia en la administración pública, sabía cómo manejar las cosas, y por ello se mantuvo a flote Cuernavaca. En medio de esa quiebra, en medio de la tormenta, pero a flote, llega Toño Villalobos, viene la pandemia, para acabarla de moral viene la pandemia, y bueno, lo primero que pasa esta semana es que le informan a los trabajadores que no les van a pagar la quincena. Se pagaba el 25, les dice, ¿sabe qué? No les vamos a pagar la quincena. ¿Cuándo van a pagar? Pues quizás el 30, hasta que llega la sesión de cabildo del presidente municipal y dice lo siguiente. Punto por punto. Nos tocaron una serie de cambios que lo he manifestado en otros medios, no lo voy a manifestar aquí en un cabildo. Pero nos tocó un elemento que se llama pandemia, COVID-19. A nosotros nos tocó presenciar este colapso. Ahora, ¿cuál va a ser la responsabilidad y con qué figura vamos a tomar con rectitud? Hablan de que, pues bueno, ya saben, los medios hoy atacan al presidente municipal como si en verdad hubiera algo que tomar de esta administración, cuando dejaron puras deudas, así es decir, nos dejaron puras deudas, y pareciera que si fuéramos tan corruptos, lo único que vamos a llevarnos son deudas, como si me conviniera llevarme deudas.
punto por punto. Bueno, venimos de dos antecedentes. Uno, que efectivamente hay que señalar que el gobierno municipal de Cuernavaca, debido a la caída en la recaudación de impuestos y de derechos, la semana pasada o antepasada planteó la posibilidad de solicitar un crédito bancario por 92 millones de pesos, hasta por 92 millones de pesos. Y doy ese contexto por lo que sucedió de la solicitud de insolvencia, y la respuesta del presidente municipal va con relación a que esta semana trascendió en algunos espacios de redes sociales que fue llamado por la Fiscalía Anticorrupción o está siendo investigado por presuntos actos de corrupción. Él respondió que no hay dinero, que de dónde se va a robar el dinero. Sin embargo, bueno, pues hay el problema, dos problemas. Uno es que la Fiscalía no ha hecho público de manera oficial si hay alguna investigación, como lo hizo la UIF en el caso del caso Primavera, valga la redundancia. Aquí la Fiscalía Anticorrupción no ha dicho si es verdad que se está llevando una investigación, pero lo que sí es evidente es que hoy el presidente municipal luce distinto como cuando llegó. No sabemos cómo ha adquirido algunos bienes presuntamente que ha últimamente incorporado a sus bienes, no lo sabemos, a su patrimonio, pero eso será tema de la Fiscalía. Por eso daba yo ese antecedente: uno, la solicitud del crédito, y dos, el señalamiento y la presunta investigación que se filtró en algunas redes sociales que se está haciendo por parte de la Fiscalía. Mira, Javier, hay algo que yo no puedo dejar de mencionar. Muchas de esas cosas que se mencionaron esta semana en redes sociales suenan a falsedad, suenan a fake news. Nosotros como punto por punto nunca publicamos falsedades ni nada no comprobado. Por eso le solicitamos a la Fiscalía que nos aclarara, que nos informara oficialmente si había esa investigación de la que se habla o no la había. La Fiscalía ha callado hasta el momento, pero aquí el punto, Javier, es que Toño Villalobos yo lo veo ya desesperado, lo veo sin equipo de trabajo, no veo funcionarios. Cité el caso de Alejandro Villarreal, porque era el tesorero de Cuauhtémoc Blanco, pero a Toño Villalobos yo no lo veo con una persona de esa capacidad en la tesorería. Lo veo abandonado en la comunicación política. Es un presidente municipal solo, sin equipo, porque el equipo que tiene simplemente pues no sirve. Pues sí, bueno, y si a eso le agregamos, y lo vamos a retomar más adelante por el tema del COVID, las decisiones que ha tomado en torno a la restricción del trabajo, de la actividad económica, y si que no, que mejor si vámonos a la calle, todo esto ha generado como que una especie de no la mejor imagen del presidente municipal de Cuernavaca. No se están dando señales o mensajes de que haya un gobierno sólido. Sin embargo, nosotros aquí lo hemos, como dice Andrés, siempre dado información verdadera. Se recurrió a la Fiscalía, no nos ha dado ninguna respuesta, y en el caso del propio presidente municipal lo hemos invitado a través de su secretario particular para que venga, nos platique, también pueda defenderse y nos platique acerca del crédito, y en este caso de la decisión que se toma sobre la insolvencia. Así es que el espacio está abierto, y pues si él ya nos bloqueó en su teléfono, pues ya es cosa particular, pero nosotros estamos abiertos a que pueda explicar algunos temas. Fíjate que serían de interés para la sociedad, que les pudiera explicar. Yo agradezco que el regidor de la Comisión de Hacienda, el regidor del PAN, Jesús Martínez Dorantes, tomó una llamada telefónica rápidamente ese viernes. A mí me precisó que el documento de insolvencia que aprobó el Cabildo es para una estrategia jurídica, porque no han abierto los tribunales, pero van a abrir. Y cuando abran, lo que quieren con ese documento es que se generen espacios de negociación para evitar pues una afectación mayor al Ayuntamiento de Cuernavaca. Pero porque no va a poderle pagar a proveedores, acreedores, pero el tema es, Javier,
Martínez Dorantes me dice, es que la prioridad es garantizar los servicios públicos, el pago a los trabajadores. Yo veo jurídicamente, bueno, traen una estrategia para que acreedores no los embarguen o no afecten más a la ciudad, pero habrá recursos, Javier, para lo que es áreas tan esenciales como es recolección de basura, como es dotación de agua potable, alumbrado público, los salarios de los trabajadores que esta semana ya dijeron, es que nos llamaron, que no nos van a pagar, que quizás el 30, y bueno, pues le estalló esta crisis a Antonio Villalobos Adán, como le pudo haber estallado quizás a otro, pero yo insisto, con un poco de equipo de trabajo capaz, esto quizás no hubiera pasado. Pues sí, ya es una parte muy sensible. Ya al llegar a no pagar o la posibilidad de no pagarle a los trabajadores, ya llegó al extremo realmente, porque proveedores siempre hemos sabido que los gobiernos los dejan 3, 4, 5, 6 meses sin pagar, y lo hemos visto históricamente en gobiernos de todos los signos partidistas, de todos los órdenes, federal, estatal, municipal, a través de tantos años que tenemos en esto, pero ya llegar al límite de no poder pagarle a los trabajadores ya es una situación bastante delicada, y pues vamos a ver cómo se va a ir resolviendo. Hay reacciones, Javier. Vamos a escuchar a José Alfredo Salgado, que es especialista financiero, contador público, representante de ASA Consultores. Vamos a ver qué dice de esta insolvencia. Punto por punto. El alcalde de Cuernavaca manifiesta que el municipio está en quiebra o en insolvencia y que los proveedores pueden llevar a cabo un acto judicial para que les congelen sus cuentas bancarias. Hace algunos días su servidor puso en alerta a todos los ciudadanos de Cuernavaca de la situación económica del municipio de Cuernavaca y en especial del ZAPAC, que acumula una deuda de más de 400 millones de pesos. Y también tiene cuentas por cobrar por más de 270 millones de pesos. Quiere decir que no se está haciendo una administración eficiente. No se le cobra a quien se le tiene que cobrar y en consecuencia no alcanzan los recursos para pagar a los proveedores. También es importante destacar que hace unas semanas el ayuntamiento manifestó que iba a contratar una nueva deuda de más de 93 millones de pesos para pagar los sueldos de altos funcionarios. ¿Qué está pasando en el municipio financieramente? ¿Por qué cada día se endeuda más? Los ciudadanos no podemos cargar con esta situación de quebranto financiero en el municipio, pagando cada día nuestros impuestos sin que tengamos servicio de agua potable, de alumbrado público, de alcantarillado y ya no se diga de seguridad pública. El municipio necesita buscar recursos a través de proyectos de investigación y que sean las autoridades federales, las organizaciones internacionales, las que otorguen recursos al municipio de Cuernavaca para que éste otorgue beneficios, otorgue obra pública a sus habitantes. Ya basta de ocurrencia, señores gobernantes, ya pónganse a trabajar a favor de la ciudadanía. Punto por punto. La opinión jurídica la tenemos en voz de Enrique Paredes Sotelo. Punto por punto. Cuernavaca está a punto de colapsar. ¿Por qué? Porque el día de ayer el Cabildo determinó declarar una moratoria o una suspensión de pagos de manera unilateral con el argumento de que no tiene dinero para pagar sus obligaciones. Desde el punto de vista jurídico, esta circunstancia no invalida las obligaciones que tiene el municipio con sus respectivos acreedores. Eso es nada jurídicamente. Sin embargo, puso de manifiesto y documentado la incapacidad del presidente municipal Antonio Villalobos Adán para seguir con la administración pública municipal. Por tanto, el Congreso del Estado debe de llevar a cabo el procedimiento que contempla
la Constitución del Estado y la Ley Orgánica Municipal para decretar la suspensión de actividades del ayuntamiento y se nombra un consejo municipal. Porque de lo contrario, si seguimos y el Congreso es cómplice y permite que estas personas sigan al frente del ayuntamiento, no va a haber dinero que alcance, pero sí va a tener para seguir comprando motos y seguir comprando departamentos de lujo. Es importante que el Congreso lo haga, de lo contrario serán cómplices en el actuar y los habitantes de Cuernavaca sufriremos las consecuencias. Punto por punto. Esto desde luego va a traer consecuencias, este tema de la insolvencia va a traer consecuencias no solamente económicas, sino políticas también, y no solamente para el gobernante en turno, sino para la sociedad, para los habitantes de la capital del estado. Si te parece, Andrés, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con mucho más. No se vaya, quédese con nosotros, por favor. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Morelos ya no será el mismo, porque disfrutaremos como nunca antes un amanecer. Seremos testigos del amor y volveremos a fundirnos en un beso. Y aunque falta camino por recorrer, aprendimos que estando unidos a la distancia, somos invencibles. Morelos, la eterna primavera. Morelos, anfitrión del mundo. El Ayuntamiento de Yautepec, en coordinación con locatarios de los mercados locales y centros de abasto, realizan la limpieza sanitaria de sus instalaciones, pasillos, planchas, pasamanos, para disminuir el riesgo de contagio. Recuerda que en esta contingencia, si te proteges tú, nos protegemos todos. Acude con responsabilidad y cuida la sana distancia. Es por tu familia. Consume lo nuestro. Gobierno de Yautepec. En Xochitepec, todas y todos nos sumamos contra el dengue, zika y chikungunya. A partir del 24 de junio, iniciamos con el operativo permanente de descacharrización. Saca de tu domicilio todos los cacharros que acumulen agua o que sirvan de criadero del mosco transmisor. Espera el camión recolector y deposita tus desechos. Consulta en tu ayudantía municipal fechas y horarios. Recuerda, sin criadero no hay mosco y sin mosco no hay dengue, zika y chikungunya. Gobierno municipal, estar bien te lo mereces. En estos momentos por la contingencia de COVID-19, enfermeras, paramédicos y personal de hospitales tenemos que salir a la calle para cuidarte. Ayúdanos a lograrlo, nosotros te cuidamos y tú nos cuidas. Nosotros te cuidamos. Al virus lo frenamos juntos. Quédate en casa. Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Pues ya le conversábamos de la conferencia que dictó Eric Guerrero Rosas por medio de la plataforma de Zoom para Punto por Punto TV. Todas las personas que participaron, muchas gracias. Javier, pues información que precisa lo que está viviendo el país ahorita con la pandemia y lo que puede venir financieramente. Todos los pronósticos son desalentadores. Pero bueno, en el análisis político también las alianzas, cómo se va a mover la elección hacia el 2021, en fin, muchos temas que tocó y de los que conversó Eric Guerrero Rosas con la gente que participó en esta conferencia de 13 aniversario de Punto por Punto TV. Si te parece, escuchamos una breve exposición de Eric Guerrero. Punto por Punto. Vean ustedes proyecciones más recientes del fondo. Aquí está. Lo que decíamos, Fondo Monetario, todos sabemos, menos 10.5 pronostica para México. Si se cumple el pronóstico del Fondo Monetario, una de las crisis más graves del planeta. Miren la proyección, América Latina y el Caribe en su conjunto como continente, según el fondo, menos 9.4. Superaríamos la caída a nivel promedio continental. Pronostica el fondo para la zona euro una caída de menos 10.2%. Nuestra caída de 10.5, si se da, sería más grave que la del euro en conjunto. África subsahariana esperan una caída de menos 3.2% a nivel continental. En Oriente Medio y Asia Central de menos 4.7%. En Asia emergente y en desarrollo menos 0.8%. Y la tasa a nivel mundial de menos 4.9%.
Esa es la magnitud de la crisis que podríamos enfrentar. Y son datos que no me estoy sacando de la manga, no son del Fondo Monetario Internacional. Ahora, aquí la cuestión. Vale la pena, insisto, no es amarillismo, no es exageración. Vale la pena preguntarse, ¿y podríamos llegar a tener en México la caída más grave en la historia económica del país? ¿Podríamos en determinado momento, en un escenario que se ve ahorita, si ustedes gustan, poco probable, remoto, podríamos tener una caída del PIB de menos 15%? En determinado momento, si se conjugan factores extremos negativos, sí, sí es factible. Y vamos a analizar desde mi punto de vista esos factores y más adelante qué consecuencias políticas podría traer esto para mí de cara a la elección intermedia del 2021. Primer factor importante. Es lógico, yo entiendo la lógica de los políticos, de los partidos, de la gente que está gobernando un país. Entiendo que muchas veces pues tratan de llevar agua a su molino, presentar las cosas lo más favorablemente posible. La manipulación política es tan antigua como la propia historia de la humanidad, ¿no? Pero viene a colación porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues, evidentemente va a tratar de justificarse al máximo y va a tratar de culpar al 100% la pandemia. Pero la pregunta es, ¿y tiene responsabilidad este gobierno en esa caída, supongamos ahorita de entrada, de menos 10%? Señores, aquí la pregunta que nos debemos de hacer es esto. ¿Cómo es posible que economías como la de Argentina, la de Chile, Colombia, Perú o Brasil, que también están enfrentando severos impactos de la pandemia, no vayan a tener una caída tan drástica como México? Punto por punto. Yo digo que el tema del coronavirus en México está totalmente desbordado, totalmente descontrolado. Esa es mi opinión. ¿Con base en qué? Con base en mensajes contradictorios que se han enviado por todas partes, en todos los órdenes, empezando desde el orden federal, mientras el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dice hay que cuidarnos, hay que usar cubrebocas, no ayuda mucho, pero el presidente no lo usa, a ninguna de las partes a donde va, se reúne, no lo usa. Desde ahí hay una contradicción. Recuerde usted que en política todo comunica y pues ¿quién es el principal que desacredita los datos y la información y la política que tenemos que seguir los mexicanos? Pues el primero que la desacredita es el presidente porque no le hace caso a su subsecretario. Y mientras esta semana muchos estados de la República con cifras que se volvieron a disparar, pues ya están en semáforo naranja, ya en algunas actividades que no son prácticamente esenciales, y en Morelos no se diga, el secretario Cantú ha dicho no estamos en posibilidades de regresar a la actividad económica, pero sin embargo el presidente municipal el domingo pasado y su cabildo dijeron ya vámonos. Una serie de contradicciones que la gente pues ya tomó su propia decisión y ya las ciudades lucen prácticamente normales. Mira, Javier, yo entiendo la necesidad de la gente, de las empresas, de todo mundo, pero lamentablemente hemos llegado a la situación, a lo que convocó Javier Alatorre. No le hagas caso a Gatell. En el caso de Morelos nadie le hace caso. Tenía razón, fíjate. Pero en el caso de Morelos nadie le hace caso ya al secretario Marco Cantú, que insiste en el semáforo rojo, que insiste en que no pueden hacer esto, no pueden hacer aquello, pero presidentes municipales como Cuernavaca, como Cuautla, pues ya dieron el banderazo y permitieron que se viniera este desconfinamiento, esa es la palabra, pero lo hacen en el peor de los escenarios, Javier. A ver, la cifra más dramática, el lunes la sacamos tú y yo, 151 muertos en Morelos de coronavirus, cifra dada entre el sábado, domingo y lunes. Sí, no. 151 muertos, Javier, que ya después se explicó que es que algunos no se habían reportado porque el IMSS, su base de datos, no los había mandado todavía. Como sea, fue una cifra terrorífica y aún así se vino la apertura, el desconfinamiento, y ahora sí estamos pues en una situación en la que ya está prácticamente cada persona es responsable de lo que decida hacer. Sí, hay un total descontrol, es la palabra que yo podría
adjudicarle a esta situación que estamos viviendo, porque la Organización Mundial de la Salud ha referido esta semana que México se encuentra en un grave riesgo y sin embargo pues las autoridades dicen vámonos. El gobierno federal dice que las cifras están disminuyendo. En la Ciudad de México las gráficas que nos presentan todos los días es que están bajando los casos de contagios y de muertes, de hospitalizados. Entonces de repente uno ya no sabe qué es verdad y qué es mentira. Todo está como irreal, como subjetivo. Ya no sabemos. Lo único que creemos que podemos hacer de manera personal es que si realmente no tenemos nada que ir a hacer a la calle, que nos sigamos quedando en casa, quienes se puedan seguir quedando en casa, y quienes tengan que salir a alguna actividad específica, pues que vayan y que regresen y que se mantengan, porque es la única forma en que creo que vamos a poder salvar de esta situación. Usar el cubrebocas, usar los lentes, los gogles, lavarse las manos, el gel antibacterial, las medidas que más podamos tomar en lo personal y en lo familiar, hay que extremarlas. Así es. Nuestro compañero Quique Domínguez hizo una crónica de cómo inició la reapertura de varios negocios. Acaba de decir que aquí en el centro de Cuernavaca varias plazas comerciales, Plaza Lido, Plaza Degollado, la Plaza de la Tecnología, todo el mundo ya empezó a reaperturar los negocios, por supuesto, de restaurantes también. Punto por punto. Estos días, ni la lluvia ha podido detener la alta movilidad en el centro de Cuernavaca. Luego de anunciarse que a partir del pasado lunes comenzaría la reapertura de la actividad comercial en la capital del estado, esto a pesar de que las autoridades han dicho que aún no es tiempo. Sin embargo, la crisis económica que atraviesan los dueños de los comercios es alarmante y hace prácticamente imposible seguir con las actividades frenadas. Ante este panorama, así lo hicieron algunos de los negocios del centro de Cuernavaca. Luego de casi 3 meses, el kiosco de Jardín Juárez reinició actividades con algunos locales abiertos. Esto, claro, aplicando las medidas de seguridad de la nueva normalidad, uso de cubrebocas, gel antibacterial y lavado de manos. Pero lo que nos sigue fallando es aplicar la sana distancia. Esta semana, inevitablemente la movilidad seguirá creciendo. Los comercios de a poco irán abriendo y los contagios parece ser que aumentando. Bienvenido Cuernavaca y bienvenidos todos a la nueva realidad. ¿Tú qué opinas? ¿Es el momento de entrar a la nueva normalidad o aún no es tiempo? Con imágenes de Sebastián Ángeles, reportó para Punto por Punto, Enrique Domínguez. Punto por punto. Punto por punto. Mire, Cuautla también desde hace mucho dejó de respetar lineamientos de salud, todo el mundo en la calle, pero el Cabildo de Cuautla se aventó la puntada de generar unos lineamientos para la reapertura de negocios, pero dicen allá en Cuautla que realmente nadie sabe cuáles son los lineamientos, porque el Cabildo dice que los aprobó, pero nunca los publicó. Vamos a escuchar a uno de los voceros del Fondo de Lucha por la Democracia de allá de Cuautla, como él señala que Jesús Corona Damián de plano abandonó sus obligaciones constitucionales y hasta en la sesión de Cabildo el secretario municipal usurpó la función. Punto por punto. El día viernes tuvieron una sesión de Cabildo muy extraña, muy llamativa, porque duró 4 minutos, en la cual se aprobaron los lineamientos para la apertura de actividades en el municipio de Cuautla y pues no dieron a conocer esos lineamientos, ¿no? Simplemente el secretario del ayuntamiento, que suple al presidente, que usurpa las funciones del presidente, dio lectura al orden del día y pidió si había intervenciones. Nadie alzó la mano, nadie pidió el uso de la palabra y dieron por aprobado un documento que nadie conocía, sino hasta horas después que algunos de los medios de comunicación difundieron un documento de 16 páginas, un documento pésimamente elaborado que no refleja lo que ocurre en la situación de Cuautla, que no hace un balance de el efecto o de los efectos de la pandemia. Punto por punto. Para ser honestos, en Cuautla nunca hubo tal aislamiento, no hubo tal confinamiento. El gobierno municipal nunca tuvo el control, nunca pudo meter en orden, nunca tuvo esa fuerza, esa autoridad para hacer que la gente se mantuviera en casa.
para que los comercios no estuvieran activos. Recordemos que había tomado una muy buena decisión al inicio de esa circunstancia, que pues acordaron en el Cabildo incluso multas económicas o sanciones, cárcel hasta por 36 horas a quienes no obedecieran, pero luego de que se vino la presión social y las críticas y los comentarios, al día siguiente aflojó el ayuntamiento, la autoridad municipal no se mantuvo, no tuvo ese carácter, y realmente Cuautla nunca estuvo cerrado, siempre estuvo activo. Y bueno, recientemente vimos en el estado un incremento en los casos, y a mí me parece que lo vamos a volver a ver pasado este mes, terminando a finales de este mes, inicios del próximo, volveremos a ver un repunte. Ojalá y que me pueda equivocar. No soy especialista, pero pues nada más hay que seguir los antecedentes. Pues vamos a ir a mensajes y regresamos con más. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. En Xochitepec, todas y todos nos sumamos contra el dengue, zika y chikungunya. A partir del 24 de junio, iniciamos con el operativo permanente de descacharrización. Saca de tu domicilio todos los cacharros que acumulen agua o que sirvan de criadero del mosco transmisor. Espera el camión recolector y deposita tus desechos. Consulta en tu ayudantía municipal fechas y horarios. Recuerda, sin criadero no hay mosco y sin mosco no hay dengue, zika y chikungunya. Gobierno municipal, estar bien te lo mereces. En el Hospital Henry Dunant, cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica. Bienvenido. Hospital Henry Dunant. Nos renovamos para ti. En Morelos, todos estamos conscientes que viene lo más difícil, que a pesar de lo duro que han sido estos tiempos, aún tenemos que superar lo más complicado de la crisis. Son tiempos de solidaridad, de conciencia, pero sobre todo, de demostrarnos que podemos salir adelante, que nos tenemos los unos a los otros, que con trabajo y mucha responsabilidad sacaremos adelante a nuestras familias. Desde el Congreso del Estado estamos trabajando para ayudar a que el gobierno responda de la mejor manera a quienes más lo necesitan, para reorientar el gasto y que el presupuesto sirva para apuntalar al sector salud y a todos los niveles del sector productivo. Juntos vamos a conseguirlo, vamos a recuperarnos y salir adelante. Yo me sumo por Morelos. Yo también me sumo. Yo me sumo por Morelos. Yo me sumo por Morelos. Yo también me sumo. Yo me sumo por Morelos. 54ª Legislatura. Congreso del Estado de Morelos. Habitante de Morelos, aún no es tiempo de salir. El estado todavía permanece en semáforo rojo. Sigue guardando mínimo 1,5 metros de distancia entre personas. Lava seguido tus manos o aplica alcohol gel. Usa cubrebocas como medio auxiliar. Desinfecta objetos de uso frecuente y común. Ten paciencia y quédate en casa. Sumando esfuerzos con el gobierno federal. Morelos, anfitrión del mundo. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Estamos nuevamente de vuelta aquí en el Hospital Henry Dunant, donde siempre nos reciben con mucho gusto y nos explican todos los servicios que están ofreciendo en esta institución que se encuentra aquí en la colonia Vistahermosa de la ciudad de Cuernavaca, muy cerca de la Glorieta de la Luna, a 2 minutos, por si usted viene de otra ciudad, de Cuautla o de la zona sur. Bueno, pues la forma fácil de accesar al Hospital Henry Dunant, con 48 años ya desde su fundación, pues es a través de estas vías, muy cerca. Vamos a platicar ahora con Linda Vergara Baena, que es la responsable, la encargada de la atención a clientes. Linda, bienvenida y gracias por la entrevista aquí en el Hospital Henry Dunant. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Oiga, pues que nos platique usted acerca de los servicios
de cirugía que realiza el hospital. Hay que recordar que pues la institución está funcionando normalmente, independientemente de que ya en otras ocasiones con el doctor Miranda y con algunos otros médicos en entrevista nos han explicado que se dividió el hospital en dos, una parte está atendiendo enfermos de COVID. Hay que recordarle a los ciudadanos, a la sociedad, que el hospital sigue funcionando con todos sus servicios y una de ellas muy importante es la de cirugías. Platíquenos al respecto. Bueno, como usted lo menciona, actualmente se dividió el hospital. Nosotros estamos ubicados en el edificio 2, donde normalmente se atienden pacientes, de diferentes categorías, ¿no? Pacientes particulares que normalmente ingresan, realizan el pago total, como ellos lo definen, o pacientes que vienen por parte de aseguradoras. Y normalmente son cirugías programadas o son cirugías que llegan por algún accidente o alguna situación de emergencia. Contamos con el edificio 2, que es de uso exclusivo para este tipo de pacientes. De las cirugías programadas, que regularmente son las que un médico, después de diagnosticarnos, de evaluarnos, decide que hay que hacer una cirugía, una operación, ¿qué tipos de cirugías están llevando a cabo dentro del hospital? Normalmente las más comunes, que son apendicectomías, colecistectomías, esas son como las cirugías más constantes programadas, o todo depende de la valoración del médico en este caso, ¿no? Y también determinar si el paciente viene, es un ingreso de forma particular o es un ingreso por seguro de gastos médicos. Claro, oiga, en el caso de este tipo de cirugías, bueno, pues ya están programadas, agendadas, se tiene todo el equipo médico de instrumentos, todo hospitalario disponible. Las cirugías programadas las realizan, esto para dejarle muy claro a la gente, médicos que dan consulta, que atienden el Hospital Henry Dunant, o puede haber médicos externos que contraten servicios también del hospital para venir a realizar sus cirugías. ¿Este caso se da? Normalmente todo depende, ¿no? Si una cirugía se programa, tenemos que ver en primera instancia de qué paciente es, ¿no? Si es un paciente de forma particular, se llama un médico tratante para que lo pueda valorar y realizar una previa programación. Y si es un paciente por medio de seguro de gastos médicos, en primera instancia se llama a la aseguradora, o el paciente llama a la aseguradora, se localiza lo que es un médico que esté dentro del staff para que pueda atender a ese paciente y posterior realizar lo que es la programación. Muy bien. Oiga, en el caso de las cirugías de urgencia, bueno, lo entendemos que pueden resultar de un accidente automovilístico, no sé, quizá un incendio, cualquier otro tipo de percance. ¿Hay el equipo suficiente médico en el hospital disponible para atender esos casos de emergencia? Quiero comentar que sí, efectivamente contamos con todo el equipo para estabilizar a un paciente y brindar toda la atención médica oportuna que el paciente llegara a requerir en ese momento. Bien, Brenda, en el caso de aseguradoras, ya hay un contacto de ustedes con ellas, algún dato que precisarle al beneficiario, el usuario de estas aseguradoras que muchas veces desconocen los trámites, algún dato que pudiera usted completar o precisar. Claro, como primera instancia que ahora sí que conozcan a detalle cuáles son los detalles de su póliza, ¿no? Sí. Cuánto es la suma, qué es lo que sí alcanza a cubrir y qué es lo que no cubre. Pero todos esos detalles son directamente con su seguro, porque son datos confidenciales. Claro. Pero sí, yo les sugiero mucho que en primera instancia ellos sepan bien cuáles son las opciones que manejan de póliza. Sí, eso es muy importante lo que dice Brenda, porque pues nos encontramos en muchas ocasiones con estas sorpresas de que de repente llegamos al hospital y no teníamos dentro de la póliza algún servicio o cubría cierta cantidad, y es muy importante que usted esté en contacto con su asegurador al que le compró. Hay veces que usted pues pertenece a alguna institución de gobierno o privada,
y es importante que su área de recursos humanos también le pueda precisar todos estos detalles para evitar sorpresas, ¿no? Claro. ¿Algún dato más, alguna información que quiera usted comentar con la audiencia de Punto por Punto y que pues tenga que ver con precisamente el área de las cirugías? Sí, claro. Bueno, lo que ya mencionaba que es muy importante definir con cuestión de los seguros, ¿no? Porque luego ha pasado de que a veces los pacientes creen o piensan que contrataron una póliza que muchas veces cubre la totalidad de una hospitalización y no nos ponemos detenidamente a leer cuáles son las cláusulas, ¿no? O los detalles de esa póliza. Entonces es muy importante también preguntar detalladamente toda la información. Y digo, igual somos un hospital certificado, tenemos ahora sí ampliamente un equipo de médicos para cualquier atención médica que llegara a requerir. Y bueno, la información previa para canalizar a nuestros pacientes e informar una información precisa, ¿no? Y muy clara, sobre todo para evitar malos entendidos y destacar lo que principalmente ofrecemos, un buen servicio. Claro, oiga, las cirugías estéticas, para terminar, ¿también las realizan en el Hospital Henry Dunant? Claro que sí, se realiza todo tipo de cirugías, pero siempre y cuando nosotros necesitamos determinar qué es lo que requiere su médico tratante en este caso. Cabe mencionar que también es muy importante mencionarles a nuestros pacientes, al público en general, que contamos con una línea telefónica directa, que es el WhatsApp, y el número es el 777-328-0210. Además de mencionarles que contamos con un área pues de plena confianza, donde contamos con áreas de sanitización y personal de equipo médico pues completamente confiable, ¿no? Donde se están tomando todas las medidas de seguridad para evitar cualquier situación de riesgo. Lo principal del hospital es cuidar la integridad tanto de los pacientes como de los familiares. Gracias, Linda Vergara Baena, responsable del área de atención a clientes del Hospital Henry Dunant. Gracias. Sí, de nada. Vamos a los mensajes, regresamos. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. En Morelos, todos estamos conscientes que viene lo más difícil, que a pesar de lo duro que han sido estos tiempos, aún tenemos que superar lo más complicado de la crisis. Son tiempos de solidaridad, de conciencia, pero sobre todo, de demostrarnos que podemos salir adelante, que nos tenemos los unos a los otros, que con trabajo y mucha responsabilidad sacaremos adelante a nuestras familias. Desde el Congreso del Estado estamos trabajando para ayudar a que el gobierno responda de la mejor manera a quienes más lo necesitan, para reorientar el gasto y que el presupuesto sirva para apuntalar al sector salud y a todos los niveles del sector productivo. Juntos vamos a conseguirlo, vamos a recuperarnos y salir adelante. Yo me sumo por Morelos. Yo también me sumo. Yo me sumo por Morelos. Yo me sumo por Morelos. Yo también me sumo. Yo me sumo por Morelos. 54ª Legislatura. Congreso del Estado de Morelos. En el Hospital Henry Dunant, cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica. Bienvenido. Hospital Henry Dunant. Nos renovamos para ti. En apoyo a la ciudadanía por la contingencia sanitaria derivada del coronavirus COVID-19, la Secretaría de Movilidad y Transporte de Morelos extiende la prórroga para el pago de refrendo vehicular hasta el 30 de septiembre de 2020. Realiza tu pago en hacienda.morelos.gov.mx. Evita recargos. Morelos, anfitrión del mundo. El gobierno de Yautepec instaló tinacos y lavamanos con jabón líquido en plazas públicas y mercados para el lavado frecuente de manos. Úsalos con responsabilidad, es por el bien de todos. Lávate las manos constantemente y respeta la sana distancia. Deja por lo menos 1,5 metros de separación entre otras personas. Y si es posible, mejor quédate en casa. Hazlo por tu familia. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de Yautepec. Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Otros temas de la semana son que el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, su esposa Natalia Resenda Moreira,
Este jueves hicieron una visita al municipio de Ayala, acompañados del presidente municipal y de su esposa, la presidenta del DIF municipal. Entregaron apoyos económicos, en especie quiero decir, láminas galvanizadas, agua embotellada, gel antibacterial, dotaciones alimenticias y algunos otros artículos a familias de ese municipio que están en condiciones de necesidad, de vulnerabilidad. Todo esto en una edición más de la campaña por una lluvia de bendiciones. Allí el gobernador dijo que hay muchas necesidades, lo reconoció, que sigue habiendo muchas necesidades, y su esposa hizo un llamado también a la sociedad, a la gente de buen corazón, a la gente altruista y a las empresas para que sigan otorgando y dotando de artículos y de productos para que se pueda seguir apoyando a los morelenses. Escuchamos a los dos. Punto por punto. Pues hay muchas necesidades, como te digo, pues falta pavimentaciones, falta de láminas, y en eso se va a trabajar en este proceso. La verdad que hay muchas necesidades y yo siempre le he dicho, pues no alcanza para todos, pero lo poquito que se les da de mucho corazón. Punto por punto. Pues invitar a todas las personas altruistas que sigan apoyando, las necesidades son muchas. Para nosotros es muy importante venir personalmente para ver con nuestros ojos todas las necesidades, porque bien como lo dijo mi esposo, en el gobierno del estado, de la mano con los municipios, vamos a trabajar a favor de toda la población aquí en Morelos. Punto por punto. En el municipio de Tlaltizapán, el alcalde Alfredo Domínguez Mandujano inauguró 4 obras esta semana y dio el arranque de otras 2. Señaló que se está trabajando para frenar los efectos negativos de la pandemia, pero la obra pública debe continuar en todas las comunidades de Tlaltizapán. Por eso, Alfredo Domínguez dio el banderazo de arranque en estas obras que están beneficiando principalmente a Barrancaonda, Ticumán, la colonia Emiliano Zapata, 2030 y la comunidad de Amador Salazar. Señaló Alfredo Domínguez Mandujano, conocido como Cuananis, que en varios corredores de allí del municipio de Tlaltizapán se estará reactivando la obra pública. En Jojutla, el alcalde Juan Ángel Flores Bustamante informó que vecinos de la colonia Arenal 2 de Tlatenchi ya cuentan con servicio de alumbrado público en sus 6 calles, luego de que se colocaron 1000 metros de cable, 4 postes nuevos y 19 luminarias. Pues ya lo vio usted que esta semana las lluvias ya estuvieron fuertes. A propósito de San Juan, llegó mucha agua. Allá en Xochitepec, el presidente municipal Beto Sánchez intensificó la entrega de láminas galvanizadas a familias vulnerables. Pues hay que proteger el techo, hay que proteger a las familias, y qué bueno que se hizo la entrega de láminas galvanizadas a muchas familias que tenían esa necesidad. En Yautepec, el presidente municipal Agustín Alonso Mendoza, también acompañado de su esposa, la presidenta del DIF, Yojalín Mesa Gómez, y también integrantes del Cabildo, procedieron a entregar los documentos de un predio que está ubicado en la comunidad del Rocío y que va a ser utilizado para la construcción de un centro de rehabilitación contra las adicciones. Con esta entrega se suman 2 predios que se han dispuesto en el ayuntamiento de Yautepec para beneficio de la sociedad, para el desarrollo social. Uno de 2000 metros cuadrados para rescatar a jóvenes y otro para la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional. Punto por punto. Mi reconocimiento para los hombres y mujeres que han decidido cambiar su vida, y la felicitación y el reconocimiento para quienes encabezan estas acciones, como bien lo dicen, que no son nada fácil. Son acciones que no llevan al hacerte de dinero, son acciones que no llevan vaya, la misión es ayudar a los demás, levantar al que algún día estuvo caído como tú y tratar de guiarlo por el mejor camino, y es una tarea que a veces la vida y Dios manda hacia una persona, ¿no? Cada quien tiene una misión. Punto por punto.
Vamos a ir a mensajes, pero le invito a que se quede con nosotros. Vamos a hablar de este enroque en el gobierno federal. Rabindranath Salazar, morelense, el único morelense que está allá en la política nacional, en las grandes ligas, pues hubo reacciones. ¿Fue ascendido? ¿Fue degradado? ¿Qué pasó? Lo vamos a comentar y por supuesto vamos a hacer un recorrido por la información más importante de Cuautla y la región sur de nuestro estado. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Morelos ya no será el mismo, porque disfrutaremos como nunca antes un amanecer. Seremos testigos del amor y volveremos a fundirnos en un beso. Y aunque falta camino por recorrer, aprendimos que estando unidos a la distancia, somos invencibles. Morelos, la eterna primavera. Morelos, anfitrión del mundo. En Morelos, todos estamos conscientes que viene lo más difícil, que a pesar de lo duro que han sido estos tiempos, aún tenemos que superar lo más complicado de la crisis. Son tiempos de solidaridad, de conciencia, pero sobre todo, de demostrarnos que podemos salir adelante, que nos tenemos los unos a los otros, que con trabajo y mucha responsabilidad sacaremos adelante a nuestras familias. Desde el Congreso del Estado, estamos trabajando para ayudar a que el gobierno responda de la mejor manera a quienes más lo necesitan, para reorientar el gasto y que el presupuesto sirva para apuntalar al sector salud y a todos los niveles del sector productivo. Juntos vamos a conseguirlo, vamos a recuperarnos y salir adelante. Yo me sumo por Morelos. Yo también me sumo. Yo me sumo por Morelos. Yo me sumo por Morelos. Yo también me sumo. Yo me sumo por Morelos. 54ª legislatura. Congreso del Estado de Morelos. En el Hospital Henry Dunant, cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica. Bienvenido. Hospital Henry Dunant. Nos renovamos para ti. Habitante de Morelos, aún no es tiempo de salir. El estado todavía permanece en semáforo rojo. Sigue guardando mínimo 1,5 metros de distancia entre personas. Lava seguido tus manos o aplica alcohol gel. Usa cubrebocas como medio auxiliar. Desinfecta objetos de uso frecuente y común. Ten paciencia y quédate en casa. Sumando esfuerzos con el gobierno federal. Morelos, anfitrión del mundo. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Este lunes nos sorprendió el presidente de la República anunciando un enroque en su equipo de trabajo y nos sorprendió y nos llamó la atención, sobre todo porque pues uno de los personajes en movimiento es un morelense, ya fue presidente municipal de Jiutepec, ya fue diputado local, ya fue senador, fue uno de los que ciertamente desde muy al principio se declaró Andrés Manuelista, morenista. Lo ha acompañado al presidente de la República en su campaña y llegado el gobierno de Andrés Manuel lo nombró director del Banco del Bienestar. Nos referimos a Rabín Salazar, que pues después de estar allí en el Banco del Bienestar lo nombra subsecretario para asuntos religiosos, democracia y algunos temas que tienen que ver con esa subsecretaría. Y yo escribí en mi Facebook ese día un comentario diciendo que desde mi punto de vista era un ascenso para un morelense, que no es muy común que los políticos morelenses figuren en los primeros niveles de la política nacional, Andrés, y hoy pues Rabín lo hace pasando. Para mí es un ascenso pasar de una dirección a una subsecretaría y sobre todo de gobernación. Para mí es un ascenso y tiene que ver justamente con estos movimientos políticos que se tienen que hacer ya, que tiene que hacer Andrés Manuel López Obrador de cara a ¿qué? Al proceso electoral del 2021. Pues mira, para empezar, pocos morelenses han tenido el privilegio de estar en las grandes ligas de la política nacional. Por mencionar algunos, puede ser que me falten algunos, pero bueno, Antonio Riva Palacio, líder del Senado, Jorge Carrillo Lea en Seguridad Nacional, Samuel Palma César, que era muy cercano a Luis Donaldo Colosio. Pero no fue gobierno, pero bueno. Bueno, pero finalmente era una posición muy importante. Y vienen más, vienen algunos 2 o 3 más que en este momento no los estoy recordando, pero en estos momentos, Javier, el único morelense que está en un espacio de
trascendencia nacional es Rabindranath Salazar. El Banco del Bienestar fue el cargo que le dio Andrés Manuel López Obrador, ciertamente como un premio a su lealtad, a que él no se obstinó en ser candidato y permitió, al ceder la candidatura a gobernador a Cuauhtémoc Blanco, permitió que se consolidara la alianza Morena-PES-PT. Era el amarre de la presidencia. Ahora lo mueven y hay todo tipo de reacciones, que si lo degradaron, que si lo querían correr o que si lo ascendieron. Bueno, yo escribí en mi Face, repito, y recibí más de cientos y tantos comentarios, y debo decirles que el 95% de los comentarios fueron favorables para Rabín Salazar. Sí, desde luego hay cuestionamientos, quienes dicen, pero ¿qué premio? Yo creo que sí fue un premio. Rabín Salazar sabe hacer política de manera callada, no es un personaje, lo puedo decir, con conocimiento de causa, que le guste la estridencia o mucho los reflectores. Y alguna pregunta que me hacían, yo respondí, me decían, es que fue a una subsecretaría de Gobernación sin trascendencia, y es que yo les digo, hay cargos en los que, y puestos en el gobierno, en los que los reflectores están puestos para el lucimiento además personal del personaje en cuestión, y hay cargos en los que se hace trabajo callado, soterrado, se teje fino y no se hacen aspavientos. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, usted puede tener su opinión, desde mi punto de vista fue un ascenso y figura en la posibilidad, ya en el camino rumbo a la candidatura de Morena en el 2024 al gobierno del estado de Morelos. Pues yo, mira, suponiendo que fuera un descenso, porque el Banco de Bienestar es muy importante, suponiendo que fuera un descenso, pues ¿qué morelense no quisiera ser subsecretario de Gobernación, Javier? La verdad, ¿qué morelense no quisiera estar de director general de cualquier área de gobernación de nuestro país? Claro. No, la verdad es que Rabindranath sigue brillando a nivel nacional. Yo no sé si es más importante ser director del Banco del Bienestar, que es el dispersor de los programas sociales de Andrés Manuel López Obrador, o subsecretario de Gobernación, cualquiera que sea, pues quién no quisiera estar en una posición de esas que algunos hoy quieren dar por devaluada, pero no, ya sea director, ya no subsecretario, director general, cualquiera quisiera. Así es. Bueno, pues Andrés, creo que el tiempo se nos ha agotado. Si te parece, les dejamos para mañana a nuestros televidentes el resumen informativo de la zona de las regiones Oriente y Sur. Así es, lo dejamos para mañana. Por lo pronto, agradecemos a usted su atención. Información, análisis y opinión. Punto por punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto.